Hola, buenos días. Te doy la bienvenida al Seminario de Filosofía de la Medicina. Si nos estás viendo a través de YouTube y eres parte del seminario, te recuerdo que eres bien, perdón, no eres parte del seminario, te recuerdo que puedes inscribirte o unirte en el momento que tú desees. Si lo estás viendo en un momento muy en el futuro, espero que todavía siga el seminario vigente y te puedas unir. El día de hoy vamos a analizar el capítulo número 2 del libro de Saborido de Filosofía de la Medicina, el cual está a cargo de nuestro compañero Nelson. Así que le cedo la palabra. Buenos días. Gracias, profesor. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, bueno, les había preparado una presentación, pero ya mi computadora ya acaba de morir. Pero sí, se los voy a tener que narrar. Este, disculpen porque sí, acaba de fallecer. Más bien ayer falleció. Pero bueno, hoy pues toca hablar justo del capítulo 2 que se titula Con un enfoque naturalista, medicina como biología explicada, ¿no? Prácticamente lo que comienza a decir este autor bueno, comienza a relatar ¿cómo se llama? Esta serie del Doctor House, ¿no? Comenta que, bueno, las características que tiene este doctor. Yo, la verdad, sinceramente, yo nunca he visto ese programa. O sea, sí lo conozco y todo, pero nunca me he atrevido a verlo porque, no sé, no me llama la atención. Pero bueno, justo comenta, bueno, sus características, ¿no? Que tiene este doctor y que justo la relaciona al tema que va a acotar, ¿no? Que es justo la medicina como una práctica explicativa, ¿no? O sea, naturalista, pero bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Voy a apagar porque voy a apagar mi cámara para que no se me trabe tanto. Permítame. Ay, bueno, bueno, digo, el autor comienza a explicar que, bueno, que justo el Doctor House, pues es un representante del enfoque naturalista, que es del que va a ir explicando, ¿no? Donde justo uno de sus aspectos de este tipo de enfoque, pues son los hechos médicos, ¿no? La enfermedad misma y no tanto el paciente y la relación con el paciente, ¿no? De hecho, justo este autor comenta, bueno, en un episodio que el Dr. House comenta así muy sarcásticamente, muy satíricamente, que le importa más la enfermedad per se que quien sea el paciente, ¿no? Y bueno, justo él hace una relación de esto que va a explicar con el naturalismo. Eh, bueno, el autor comenta bueno, que en la cultura de masas, que es, por ejemplo, el cine, los cómics, las películas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, bueno, es muy evidente, ¿no? Que influye en la manera que concebimos la realidad, ¿no? Y pues, justo el, el Doctor House no es, bueno, esta serie no es una excepción con las personas, ¿no? Y el autor comenta que se hizo, por ejemplo, un estudio en una universidad de Estados Unidos sobre cuál era, bueno, la pregunta era cuál era su serie favorita, ¿no? A esta universidad y especialmente a los médicos, a los estudiantes de medicina. Y pues la mayoría, comenta el autor, que pues decían que era el Doctor House, ¿no? Y pues, justo pues eso es bueno, como, en cierta manera como una, un ejemplo argumentativo de su tesis, ¿no? Eh, Sin embargo, el filósofo comenta que pues justo el Doctor House pues sí causa conflictos, ¿no? Pues justo este personaje es un reflejo satírico de, de la misma comprensión de lo que es un médico. Ujú. Y pues el autor comenta que es un ejemplo exagerado, ¿no? De lo que se conoce como autoritarismo epistémico, ¿no? Es decir, este autoritarismo epistémico, pues uno de sus aspectos es justo, de cierta manera, como una actitud, un comportamiento por parte del médico, pero concerniente a la autoridad, ¿no? O sea, yo sé que esta es mi rama, ¿no? Bueno, no solamente es eso, pero bueno, es principal, ¿no? Yo sé, esta es mi rama, por lo tanto es mi tema, ¿no? Pero justamente eso concierne con el naturalismo, porque el naturalismo concibe, ¿no? Que es esta actitud del Dr. House, ¿no? Como como hechos médicos, que hay hechos médicos, hay enfermedades per se, fuera de las vivencias de un paciente, ¿no? Bien,
Bueno, en el siguiente apartado, bueno, se titula El autoritarismo epistémico o la idea del funcionamiento de la realidad, ¿no? Mm, el autor comenta que desde el punto de vista filosófico, eh, las posturas que estriban en que la medicina es una rama aplicada, perdón, desde el punto de vista filosófico existe una, sí, una postura, ¿sí? Que estriba en que la medicina es una rama aplicada de la biología, ¿no? Y justo este postulado se le conoce como cientificismo o biologicismo o reduccionismo mecanicista, o bien que es el que toma el autor, ¿no? Para titularlo, naturalismo. Este tipo de postura conciben que los médicos son científicos que ayudan justo a restaurar el mecanismo de un organismo, de un cuerpo, ¿no? Que en este caso es más consecuente al ser humano, bueno, que también, pero bueno, ahora te toca. Y bueno, el autor comenta que bueno, los que tienen esta postura, que son los naturalistas, ¿no? Ellos entienden que la actividad de la medicina, los naturalistas entienden justo que la actividad de la medicina em, parten justo de que se consiga una normatividad biológica, a saber, o sea, un modo correcto de funcionar y que el fin de dicha actividad es es preservar esto, ¿no? Que es la normatividad biológica. Ajá, esa es justo la actividad de la medicina, conciben estos naturalistas. Am, la actividad que lleva, bueno, también menciona el autor que la actividad que lleva a cabo la medicina tiene sentido, partiendo de esto, ¿no? Pues si se concibe que se da un funcionamiento biológico correcto, es decir, normal, ¿no? También se concibe obviamente los incorrectos, los anormales, ¿no? Sin embargo, los naturalistas, dice el filósofo, pues explican que estos deben plantearse, o sea, es que la normatividad, lo correcto, la función biológica adecuada, desde la objetividad y la ciencia. Am, porque justo el autor menciona que la postura naturalista, este tipo de postura que conciben los naturalistas, que mencionan que lo correcto, lo adecuado, es decir, lo sano, ¿no? Y también lo enfermo, lo incorrecto, lo anormal, se puede basar en unos criterios, pero que estos son objetivos, ¿no? Y que la ciencia puede acceder a ellos, ¿no? Y esta postura, comenta el autor, está muy, muy extendida, ¿no? O sea, y prueba de ello justo se da en la cultura de las masas, como por ejemplo el Doctor House, ¿no? Este tipo de concepciones naturalistas. Después, el autor, pues, haciendo evidentemente alusión de estas concepciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, menciona a la RAE, ¿no? Que dice que define la enfermedad, ¿no? Justo ¿por qué menciona esto, no? Lo menciona porque evidentemente, como dice anteriormente, ¿no? Que ciertas concepciones, ¿no? Son las tenemos de manera generalizada y más aún, por ejemplo, en este tipo de medios, ¿no? Como la tele, los cómics, etcétera, perdón. Entonces, es por ello que, bueno, que toma esta definición de la RAE, ¿no? Que comenta que dicha postura se basa, bueno, que la sintetiza en esto que dice este diccionario, y menciona que la salud es, pues, el estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente todas las funciones. No obstante, el filósofo de la medicina, pues menciona que aquí hay dos conceptos que pues que causan muchos conflictos, que es la funcionalidad y la normalidad. Primero comienza explicando el de la funcionalidad. De este comenta que la funcionalidad pues hace una referencia a un carácter de la biología, que es justo el presunto carácter teleológico pues de las organizaciones, es decir, aquellas que tienen un fin, ¿no? Y pues de estas explicaciones biológicas, pues muchos y muchas han dicho pues que tales confieren a artefactos, organizaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque justo tienden a este fin.
¿no? Y con un fin, y bueno, y un fin de esta manera implica pues una intencionalidad, ¿no? Con permítame, eh, una intencionalidad pues consciente, ¿no? Es algo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y un ejemplo por ejemplo, que dice que este lo tiene más los artefactos. Unas personas dicen que esto lo tienen los artefactos y las organizaciones sociales. Por ejemplo, en los artefactos sería por ejemplo, el reloj, ¿no? El reloj tiene una manecilla, ¿no? Y su telos, o su fin, ¿no? Pues sería pues marcar la hora, ¿no? Con respecto a las organizaciones sociales, pues, por ejemplo, los bomberos, ¿cuál sería su telos, ¿no? Su fin, su funcionalidad, pues, apagar el fuego, ¿no? No obstante, el filósofo comenta que, pues, se desprende una pregunta muy pertinente, ¿no? O sea, ¿qué ocurre justo con las funciones biológicas, ¿no? Esto pasa en los artefactos, ¿no? Y estos que dicen, pues, justo se puede dar este tipo de funcionalidad en tanto, como lo expliqué, ¿no? De teología, porque hay una conciencia, ¿no? Intencional, que se dice para algo, ¿no? Pero en lo biológico, ¿no? Eh, bueno, el escritor menciona que un ejemplo famoso es cuando dicen, pues la función del corazón es bombear la sangre, ¿no? Al decir la función del corazón es bombear la sangre, se entiende como que tiene una teología, ¿no? Un fin. Y pues si de esta postura naturalista en la cual estriba que se va a entender, que va a haber objetividad en estos criterios y ciencia, pues sería, de cierta manera, por ejemplo, con esta frase de que la función del corazón es mover la sangre, pues se entiende de cierta manera, pues como que hay una conciencia ahí, ¿no? Que lo hace. Es por ello que el filósofo se pregunta, pero más bien que es pertinente preguntar si se estará asumiendo, pues de manera inconsciente, de manera inconsciente, el diseño consciente de un creador, ¿no? O de algo superior. Por lo tanto, pues de algo sobrenatural. No obstante, pues sí, esto es medio contradictorio, ¿no? Dado la postura naturalista científica y supuestamente objetiva e imparcial, ¿no? Entonces, pues el autor comenta que justo esto de la funcionalidad, ¿no? Que conlleva y implica la teología al fin, pues estos naturalistas tendrían que matizarla más, porque justo se presenta este problema y por lo tanto, pues, esta contradicción. Este, permítame. Bueno, posteriormente, eh, comenta ahora el otro concepto que mencioné, que ahora es el de normalidad, que es uno de los que les causa conflictos y que parte de esta postura naturalista. El autor menciona así a rasgos grandes que pues la normalidad pues implica la sanidad, ¿no? Y la sanidad pues obviamente es igual a normalidad. Entonces se deduce que pues la función normal de un organismo pues es lo sano y la función anormal del organismo pues es lo enfermo, ¿no? No obstante, el escritor eh, explica que pues también no surge un problema aquí, más bien surge una pregunta, pues justo si lo funcional normal del organismo es sano y la funcional normal del organismo es enfermo, pues cómo podemos explicar, ¿no? Cuál es la función que se lleva a cabo para decir que algo es adecuado, ¿no? Y que algo está mal y que debe ser pues reparado, ¿no? Corregido. Pues el autor explica pues sí, para responder esto de cierta manera, pues se debe de asumir, ¿no? Que hay ciertas normas, ¿no? Que se deben realizar para decir que ciertos organismos son funcionalmente sanos, ¿no? Y sus contrarios. Entonces, pues se desprende una pregunta pertinente que es el autor. ¿Cuál es justo, pues, esa norma, ¿no? Que se debe cumplir para decir, ¿no? Que algo está funcionando normalmente, correctamente, ¿no? Y que algo está funcionando mal o incorrectamente, ¿no? O sea, que se debe cumplir, ¿no? Para entender esto. Am, bueno, el autor explica que, bueno, que hay dos posibles respuestas. La primera,
pues si bien dice, la biología, pues no, estas cosas de funcionalidad normal del organismo, la sanidad, pues no existen por sí mismas allí, ¿no? Sino que simplemente pues es algo metafórico, ¿no? Pues esto, pues él entiende que tal vez ay, permítanme, ya, perdón. Bueno, sí. ¿Qué me quedé? Sí, bueno, en cómo se entendería esta pregunta, ¿no? O sea, cómo yo sé que es lo adecuado, lo correcto para yo señalar que algo es funcional, algo es correcto, algo sano. Pues, bueno, la primera, justo que el autor dice que hay dos, ¿no? Por un lado, dice que, pues sí, que este tipo de cosas, de funcional, de correcto, en la biología misma, pues no existe, tal vez es metafórico, ¿no? Y que pues todo este tipo de cosas, de correcto, adecuado, son valoraciones que hacemos nosotros mismos, pero que no existen en los organismos como tal. Esa es la primera. Por otro lado, pues es la naturalista, ¿no? Los biologicistas que, pues, que dicen, como te comenté, pues que sí existen, ¿no? Objetivos, digo, sí existen criterios objetivos y científicos, ¿no? En los cuales uno puede decir que tal función de un organismo, ¿no? Está bien, es adecuado, ¿no? Por tanto, se puede decir lo que no está bien, ¿no? Este, para estos, evidentemente, pues la medicina es la ciencia, ¿no? Que se encarga justo de identificar eso, y pues obviamente subsanar y corregir aquello que no está funcionando bien, ¿no? Aquello que es anormal. Y el autor comenta que partidarios de esto, en la filosofía, da una salida dos, que uno se llama Norma Daniels y el otro, perdón, digo, Dan Brook, si no me recuerdo. Y pues ellos conciben, y justo igual que estos naturalistas, pues que los médicos, ¿no? Averiguan qué es eso que no funciona, ¿no? ¿Qué es eso que es anormal, que no es adecuado, ¿no? Y justo cómo hacerlo para quitarlo, para repararlo, para corregirlo. Es, y pues el autor menciona que esto pues, supone pues, que la enfermedad es algo, bueno, para hacer esto, dado a su tendencia cientificista y dado que, pues sí, la medicina, ¿no? Pues concibe una de las concepciones, uno de los presupuestos que toma es la observación misma, puede ser parte de lo que la observación hace, ¿no? La misma vista hace asible, ¿no? Sin necesidad, obviamente aquí vuelve a recalcarse este autoritarismo epistemológico, sin necesidad de la vivencia de la persona. Es decir, la postura que defienden es que el médico, a partir de su observación de la estructura del organismo, es que puede saber qué es eso que no funciona, qué es eso que padece y qué puede hacer para repararlo, ¿no? Justo sin meterse en las mismas experiencias, ¿no? En este caso es de la persona misma. Permítame, perdón, estoy un poco ronco, pero es que como acabo de salir de, de una gripa, pero bueno, posteriormente el escritor de Filosofía de la Ciencia um, viene a poner sobre la mesa una pregunta, ¿no? Eh, vuelve a ser pertinente y la vuelve a enfatizar. O sea, ¿cómo sabemos la normalidad del funcionamiento de un organismo? A saber, de la salud, ¿no? Si bien, pues, bueno, postuló un poco de lo que van diciendo los naturalistas y que los toman bien, vuelve todavía a profundizar un poco más, ¿no? Justo dice que justo en esta misma pregunta hay, como bien vimos, la primera, ¿no? De la más fácil. Y la naturalista que ya la fui diciendo un poco atrás. Sin embargo, dentro de esta postura naturalista está la normativa vital, ¿no? Que explica el autor que conciernen que existen pues reglas, preceptos, normas, ¿no? Que se dan en ciertos organismos, en ciertos cuerpos, ¿no? En los cuales, pues, dice el autor que es posible deducir un ideal, un ideal de funcionamiento biológico adecuado, ¿no? Y justo esto se da a partir de la observación de la fisiología de los organismos, ¿no? Bueno, esto viene, este tipo de cosas de la enfermedad,
bueno, eso no viene ahí, pero como dato curioso viene desde Virchow, ¿no? Cuando habla de cómo desde dónde se estaba la enfermedad, ¿no? Y justo con lo de ay, ¿cómo se llaman estos? Los de los corchos, se me olvidaron, pero bueno, que habla de la célula, ¿no? Que justo desde el organismo mismo, desde la filosofía, desde la fisiología, donde se presenta la enfermedad misma. Bueno, pero eso ya es otra cosa, pero bueno, más para como un datillo ahí. Y bueno, justo esta normativa vital, ¿no? Se dice que dentro del organismo mismo hay preceptos que son funcionales, ¿no? Que son de cierta manera pues, autónomos, ¿no? Y pues, mm, pues una manera bueno, que el autor explica que esto, pues, ¿de qué manera se manifiesta, no? Esto se manifiesta justo por reacciones adaptativas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el dolor, que de cierta manera lo concebimos como negativo, el sudor, etcétera, ¿no? Es de ese tipo de reacciones, ese tipo de cosas son adaptativas. ¿Por qué? Porque justo cuando sentimos dolor, dice el autor, bueno, desde esta postura normativa vital, am, que eh, cuando estamos ahí sufriendo algo en nuestro cuerpo, algo que no está bien, ¿no? El dolor es una reacción, ¿no? Es una reacción que nos dice que algo está dañando, que algo no está bien. Entonces, el dolor se convierte, de cierta manera, desde esta postura, pues, igual a enfermedad, ¿no? Igual a padecimiento, igual a algo no funcional, algo anormal. Y bueno, este tipo de cosas, este tipo de postura, este tipo de tesis la toman, bueno, fueron concebidos los médicos y bueno, uno de los que le echaron, bueno, los que empezaron a decir esto fue Lerche, un médico francés de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para él, con su concepción y noción de enfermedad, eh, explicaba que cuando los órganos están, pues, quietos, ¿no? Es que hay sanidad, ¿no? Hay salud, ahí fue una función correcta, una función adecuada. Y cuando están hablando, ¿no? Bueno, eso es metafórico, ¿no? Es que hay enfermedad, ¿no? Y pues cuando pasa esto, ese tipo de cosas, pues es una de las cosas que echa ahí al balde de este tipo de cosas, el dolor, por ejemplo, la sudoración, ¿no? Y bueno, ya ese tipo de cosas que como que son alteraciones, ¿no? Mm, bien, esta postura en sí, en rasgos generales, estriba en que bueno, partiendo de esta postura, bueno, de esta noción de este francés, bueno, que forma parte de esta postura normativa funcional, es que si hay estabilidad biológica, ¿no? Pues quiere decir que no hay objeciones, no hay reacciones dentro del organismo como sudoración, dolor, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, pues, bueno, pues, de acuerdo desde la biología se le conoce como la homeostasis, ¿no? Que es la actividad justo autorreguladora del cerebro. Y pues, eh, en sí, en casos generales, es que el mismo organismo se autorregula, ¿no? Y que de cierta manera, pues se distingue se distingue de manera normativa interna desde el funcionamiento biológico entre lo anormal, lo insano, lo enfermo, ¿no? Lo incorrecto y sus contrarios. Y bueno, para algunos filósofos de la ciencia, comenta el autor, pues justo estas reacciones, ¿no? Respuestas adaptativas, como el dolor, sudoración, etcétera, eh, son desde ahí se puede concebir la normalidad y bueno, la buena funcionalidad biológica, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto, etcétera. A esto se le llama justo normatividad vital, ¿no? A esta capacidad, ¿no? Creo que sí podemos decirlo del mismo organismo biológico. Sin embargo, el autor critica esto y comenta que, si bien, o sea, sí son cosas que suceden, pero son simplemente descripciones fisiológicas, ¿no? Y pues, justo como son descripciones fisiológicas, para el autor le sigue siendo pertinente la pregunta, ¿no? Nada más volviendo a formular de otra manera, que es de dónde pues surge este ideal, ¿no?
O sea, porque pues justo se ha de adecuar, ¿no? Cierto organismo a ciertas, pues, o sea, cualidades correctas funcionales, ¿no? Porque como pues me expliqué, ¿no? Si de cierta manera, pues, estas reacciones, ¿no? Estas respuestas adaptativas, ¿no? O sea, como concebimos que, pues, sí, ¿no? Que esas son las buenas, ¿no? Que son las malas, ¿no? Es por eso pertinente. ¿Cuál, cómo, de dónde sale ese ideal? ¿No? ¿De dónde? O sea, sí, bien, se pasa eso en el organismo, pero ¿dónde? ¿No? ¿Dónde sale eso? ¿No? ¿Cómo se establece biológicamente? ¿No? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Y pues el actor explica que pues aquí en este tipo de postura, pues se comete de cierta manera una petición de principio. ¿Por qué? Pues porque comenta pues, que al final de cuentas pues está diciendo, ¿no? Que tal cuerpo biológico tiene que ser adecuado, ¿no? A ciertas funcionalidades, porque se acomoda a ese modelo ideal, ¿no? Y está como suena medio falaz, por eso es que se le parece falaz esa parte. Y pues después menciona que pues los órganos, bueno, este tipo de cosas en los órganos, esta variabilidad, ¿no? Eh, esta, este tipo de cosas como de cierta manera respuestas adaptativas, pues algunas son buenas y otras son malas, ¿no? Y este tipo de cosas pues las establece uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los latidos del corazón, ¿no? Este tipo de normatividad vital no siempre se da de manera ideal en todos, en todas, ¿no? Hay, de hecho, bueno, ya cada uno maneja su actividad cardíaca, etcétera, el proceso digestivo también, ¿no? Y pues me comenta que las funciones biológicas pues se pueden llevar a cabo, ¿no? Justo de distinta manera. No hay una única forma, ¿no? Y justo, ¿no? Por ejemplo, en la presión, ¿no? La presión ven que se maneja a niveles bajos y otros altos, ¿no? Entonces, como que esta funcionalidad vital del mismo organismo, en el cual se pueda sacar un ideal en el cual todos tengan que entrar, pues no es muy adecuado, que digamos, ¿no? Justo porque hay una problemática allí, ¿no? Y pues el autor con crítica, pues, si dada esta problematización, dice que, pues, que la medicina necesita, pues, ver más allá, ¿no? De las simples nociones normativas del funcionamiento biológico, pues, de un organismo. Um, Posteriormente, bueno, esta es como que la postura normativa biologicista. La otra respuesta a esta pregunta de por qué, más bien, cuál es el modo adecuado, funcional, correcto de un organismo, ¿no? Pues también está la postura por ejemplo, de este filósofo que se llama Borse. Eh, bueno, comenta que, bueno, él es un filósofo bueno, es un filósofo de la ciencia, en el cual um, pues menciona que el criterio para decidir el funcionamiento biológico correcto de un organismo, pues es desde la estadística, ¿no? Bueno, el autor comenta que la postura de este filósofo de la medicina es que pues los organismos enfermos pues no son capaces de llevar a cabo las funciones de los organismos de la mayoría, ¿no? Es decir, los organismos enfermos son los incapacitados para hacer lo de la mayoría, ¿no? Pues, y aquí el autor comenta que pues Borse hace prácticamente sinónimas las palabras habitual con normativo, ¿no? Perdón, habitual con, sí, con normativo, ¿no? Porque pues obviamente si la mayoría tiene ciertas funcionalidades, ¿no? Por lo tanto, esa es la normatividad que se sigue. Y eso es que, pues lo sano, lo saludable, lo funcional, ¿no? Entonces corresponde justo a un diseño, ¿no? A un diseño correcto y ideal, ¿no? Que se debe seguir. Um, no obstante, el autor comenta unos contraejemplos, ¿no? Dice, bueno, si bien esta postura pues suena, pues al parecer muy bien, ¿no? No obstante, se da el caso, por ejemplo, de los caries, ¿no? O de la miopía, que ya lo había comentado el profe. No fue aquí. Bueno, dicen que pues, la mayoría, ¿no? De la población tiene caries y miopía y pues creo que sería tonto, por ejemplo, de los especialistas, mismos los odontólogos, que dijeran que eso es saludable, ¿no? Por lo tanto, pues sí hay un problema en decir que pues las funcionalidades de la mayoría o las características de la mayoría, pues es lo funcional, ¿no? Lo normal, lo correcto. Este, y
justo bueno, esos contraejemplos le hace el autor a Borse, a la postura de Borse. Y pues otras políticas que le hace este filósofo de la ciencia, a Borse le comenta que pues también que él inhibe los determinantes de lo que es la normalidad, la enfermedad, ¿no? Y por ejemplo pone de ejemplo ¿cómo se llama? Las cosas, por ejemplo, ciertas poblaciones, por ejemplo, en África, bueno, ahora mismo corazón, en África que hay ciertas poblaciones que obviamente en su mayoría tienen desnutrición por ciertos factores, ¿no? Determinantes, y pues no por eso vamos a decir que están sanos, ¿verdad? Que son funcionales, que son un organismo funcionalmente, ¿no? Que funciona de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en lo concerniente a eso, la contaminación, que también es otro determinante eh, de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que pues sabemos que, por ejemplo, supuestamente lo que debemos de sacar en el oxímetro son de 100 a 110 normalmente. Sin embargo, la mayoría de los capitalinos, pues en el oxímetro se saca de 90 a 100, ¿no? Entonces, no obstante, si nos regimos por la mayoría, pues ahí hay como que un error, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues por el smog, ¿no? Es lo que dicen los médicos, ¿no? Entonces, esta postura de Borse, pues también no, también tendría ahí como un poco de problemas, ¿no? Y también otra crítica que le hace este filósofo de la ciencia, Borse, es que justo la minoría, ¿no? Es decir, la normal que este Borse tomaría, pues es lo que conlleva pues, a la diversidad, ¿no? A la evolución. ¿Por qué? Porque obviamente las mutaciones, ¿no? Sabemos qué es lo que conlleva a la evolución y esto se da pues de manera paulatina, ¿no? Entonces, si se empieza a dar de manera paulatina, obviamente va a haber un momento en el que la mayoría de ciertas funciones biológicas pues sean distintas a la de la minoría, ¿no? Entonces, esta normalidad es tomada también como positiva, ¿no? Es por ello que se da, por ejemplo, la evolución, ¿no? Es lo que dice el autor, justo también desde allí. Y bueno, ya, ya al final, ya concluye comentando que pues que sí, o sea, si bien parece que pues, nuestro organismo, ¿no? Sí responde sí tiene esta normatividad vital, ¿no? Responde pues a ciertas lesiones, ¿no? Es decir, tiene ciertas respuestas o objeciones adaptativas, ¿no? Y que pues evidentemente alude, ¿no? A lo saludable y a lo dañino, y también, pues, o sea, si bien es cierto, ¿no? No obstante, pues se presentan este tipo de problemáticas. Pero pues él propone que pues también si se presenta este tipo de problemáticas, como, bueno, las que comenté en la parte de normatividad vital, por ejemplo, algo que no es funcional, pues se puede recurrir, ¿no? Justo al comportamiento típico de la especie, de cierta especie, ¿no? Para, pues, dar con la funcionalidad correcta o adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si nos basamos obviamente en la pura estadística, en la de Borse, como el ejemplo de las caries, pues evidentemente eso sería pues, una falaz, sería algo, sí, algo falaz, algo muy, muy discutible. No obstante, si se como que se adecuan estas dos posturas, pues se puede decir, si bien, bueno, la mayoría de la población tiene caries, no obstante, dentro de una funcionalidad, de una normatividad vital, pues si adolece, es decir, si hay esta respuesta adaptativa, se puede decir que, pues, que hay ¿cómo se llama? Que hay una enfermedad, que hay algo ahí que no está funcionando bien dentro del cuerpo biológico, ¿no? Bueno, eso dice, podríamos pensar eso. Eh, no obstante, bueno, también bueno, concluye que, bueno, que los naturalistas, nuevamente, pues vimos que sí, ¿no? Sí, sí distinguen este tipo de cosas, ¿no? Tanto lo adecuado, digo, distinguen que lo biológicamente adecuado y funcional pues sí se puede manejar en criterios, ¿no? Criterios imparciales, objetivos y con la ciencia, ¿no? Pero no obstante, como vimos, pues se presentan muchas cosas, ¿no? Y pues el autor diría que, pues, que si aceptamos ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de posturas, pues habría un descontento en esta definición, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, si decimos que es imparcial, ¿no? Que los naturalistas toman estos criterios de forma imparcial, objetiva y científica, pues
prácticamente de entender pues, que no nos engañemos, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo sabemos cuando no hay una intervención en nuestros valores, ¿no? Y pues, bueno, esto me recuerda un poco a Gadamer, ¿no? Cuando comenta que, pues, bueno, esto de los horizontes, ¿no? Cuando vemos realidad, ¿no? Partimos de algo, ¿no? Y justo, pues sí, igual la ciencia, ¿no? Um, y bueno, posteriormente se comenta, pues, llega a la conclusión de que, pues, la funcionalidad como algo que se da a la mayoría de la población. Ay, permítanme, aquí tengo que... Dame chance. Permítanme un momento, permítanme. Muy bien, chicos, en lo que regresa Nelson, vayan pensando sus preguntas para que le vamos a hacer, ¿ok? Muchas gracias. Vamos a darle un minutito más hasta las 8:57, si no ya empezamos nosotros a analizar el texto. Ah, ya, permítanme, ya, disculpen, ¿eh? Ah, es que sí tuve que bajar a fuerza. Discúlpenme, nuevamente. Bueno, ya ¿qué me quedé? Ah, sí, ya. Ay, bueno, ya al final dice que los naturalistas, bueno, que una de sus conclusiones es que la funcionalidad es algo, pues, que se da en la mayoría, es decir, la adecuación, lo correcto, lo saludable, que se dé en la mayoría de ciertos cuerpos biológicos funcionales, eh, pues no, ¿no? Justo por las objeciones que fue planteando. Ay, permítanme. Ya. Y bueno, ya al final, pues el autor explica, pues, que los conceptos de salud, enfermedad, correcto, incorrecto, mm, pues sí o sí tienen una carga normativa, valorativa. Es decir, eh, sí está muy embarrado esto de la moralidad humana, ¿no? Y pues justo él nos invita a preguntar, bueno, y sí lo dice, justo cuál es la relación, ¿no? ¿Por qué decimos que algo está enfermo, algo que es enfermo es igual a algo que duele, ¿no? Algo que es malo. Y bueno, ya al final comenta pues que un poquito de introducción, ¿no? De lo que va a hablar ya en el otro capítulo. Y bueno, eso sería todo. Ay, disculpen por hacerlos esperar, pero tenía que bajar. No te preocupes, Nelson. Muchas gracias. Muy bien, chicos, preguntas, dudas que le quieran plantear a Nelson. Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a ir marcando algunas líneas de temáticas para irlas desarrollando. Ya entre todos. Muchísimas gracias, Nelson. Muy buena exposición. Aunque me quedé con ganas de tus diapositivas, pero así pasa con las máquinas. Muy bien. Vamos a ver. Lo primero a analizar o lo primero que me gustaría que revisáramos es la relación que existe, y es como lo que va a abrir el autor, la relación que existe entre la cultura y el concepto de medicina. ¿Por qué me interesa abrir con esto? Bueno, ya saben, abre con una serie un poquito vieja, lo cual ya denota como la edad del autor, porque no habla de un Grey Anatomy, de un buen doctor,
o de algún otro hospital central o de alguna otra serie, sino que habla de Doctor House, que es la que él le tocó cuando era joven. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué influencia tiene la cultura en la visión que se tiene de la medicina? Y siendo el caso, ¿cuál creen ustedes que sea actualmente un referente cultural de la medicina? ¿Se les ocurre alguno? ¿No? El de, el autista, ¿cómo se llama? Ay, no sé, el que está en Amazon. Aquí está, lo acaba de poner esta Carla, The Good Doctor. Muy bien. La serie de The Good Doctor la pueden revisar, es un chico autista, muy buena la serie, por cierto, es un chico autista, el cual se dedica a la medicina y tiene este gran conflicto. De hecho, aquí ya se separa un poquito del Doctor House, porque Doctor House es una persona plenamente consciente que decide dividir enfermedad y paciente. Mientras que The Good Doctor, por un problema, bueno, no por un problema, por una condición neurológica diferente, percibe la realidad de una forma y le cuesta mucho trabajo acercarse al paciente. Y la serie trata un poquito de acercarse. Pero bueno, aparte de Duke Doctor, de Grey Anatomy y demás, hay que pensar muchos referentes que tenemos culturalmente de qué es la medicina. ¿Por qué? Porque mucha parte de la población, si no es que la gran mayoría, el único contacto que tienen con la labor médica es lo que ven en las series o en los programas. De hecho, sería muy curioso ver algún capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre medicina o ver alguna forma que lo trate en la televisión pública para tratarnos de acercar un poco hacia allá. De hecho, hay un pequeño corto, ya es de un documental viejo que se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Y marca un poquito la diferencia de cómo se ve el médico en Norteamérica y por acá en México. Pero se los voy a pasar para que lo revisemos en otro momento. Entonces, si la cultura es como una fuente de la visión médica, ¿qué tanta influencia existe entre la visión cultural y la visión médica? Ya, ese es un punto que podemos tener por allá en el aire. Otro que sí me interesa que trabajemos es el de que, bueno, lo cita el Doctor House, que considera que hay que tratar a la enfermedad y no al paciente. Es decir, lo que dice Doctor House es que él ni siquiera va a ver a sus pacientes porque a él lo que le interesa es tratar la enfermedad. La pregunta es, ¿ustedes qué consideran que deba de tratar el médico? ¿El médico tiene que tratar a la enfermedad o debe tratar al paciente? ¿Qué piensan? Pues yo creo que los dos, ¿no? Muy bien, ¿por qué los Porque, dos? porque es que, por ejemplo, esta postura naturalista siento que inhibe mucho, por ejemplo, la concepción de enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, lo fisiológico veo, pero ¿cómo ves el trauma, no? O sea, pueden hacer una radiografía, por ejemplo, de la cabeza, ¿no? Pero ahí va a existir igualmente, ¿no? Justo esta diversidad, ¿no? No sigue como que viendo este problema que plantea el doctor. Bueno, yo diría también ahí. Muy bien, muy bien. Tú señalas que deberíamos de tratar a ambos. Por una parte, la enfermedad. Bueno, tenemos que tratar directamente la enfermedad, pero también al paciente. Y esto se deriva un poquito hacia lo que viene siendo el autoritarismo epistémico. Y esta es una muy buena pregunta. El autoritarismo epistémico considera que el médico, al tener más conocimientos, más estudios y más como formación para tratar a la enfermedad, ese que tiene que tener voz y voto en el tratamiento de la enfermedad. Así como un ingeniero tendría más cabida dentro de las construcciones, o un peluquero tendría más injerencia sobre tu pelo, ¿no? Por decir algunas cosas. La pregunta es, ¿ustedes consideran que el autoritarismo epistémico es correcto o es incorrecto? ¿Por qué? ¿Y qué diferencia existiría entre un arquitecto que nos dice cómo diseñar una casa y un médico? ¿Qué piensan? ¿Qué diferencia existe entre el autoritarismo y el autoritarismo en otras disciplinas como la arquitectura o la fontanería? Yo diría que sí debería, bueno, creo que está mal porque al final de cuentas el doctor lo que hace es tratar a otras personas, bueno, sí, o sea, a otras personas y no es lo mismo que ese doctor decida por esas personas a que ellos, bueno, o sea, yo siento que ellos deben de tener como la palabra final, ¿no? Porque pues, es su cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl. Es una buena persona, perdón. Ese es un lapsus verbal. Esa es una buena pregunta. Si el médico puede tener mayor voto sobre el cuerpo de otro ser humano que el mismo ser humano. Si trabajamos a la enfermedad y a la salud como conceptos meramente biológicos, mecanicistas, como los de un auto,
Obviamente el médico tendría mayor injerencia, entonces tendríamos que escucharlo en todo momento. El problema es que no somos como un auto, sino que también tenemos voluntad y libertad. Y como señala Saúl, tenemos el problema de que las personas tienen que determinar a sí mismos. Y entonces tenemos una cierta visión, un cierto acercamiento en el cual tenemos que respetar los derechos del paciente. ¿Qué pasa? Y esto sí es una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa cuando el paciente está en coma o él no puede decidir por sí mismo? ¿Quién es el que tiene que decidir por él? ¿El médico o la familia? Está sencillo. Que, bueno, ustedes no sé si lo sepan, pero cuando una persona cae en coma o ya tiene, no puede avanzar, él tiene que, perdón, se tiene que preguntar la voz de la familia para tomar la decisión, a menos que la persona haya tomado con antelación la decisión, firmado un papel de voluntad anticipada, o que haya designado una persona en específico para tomar la decisión. ¿Por qué tomar la voz de la familia que es inexperta en medicina en vez de la voz del médico experto? ¿Y qué problemas traería el caso contrario? Darle todo el poder al médico sobre el control de nuestro cuerpo. Piensen, ¿cuál podría ser? Es doble la pregunta, ¿no? Por una parte es, ¿por qué cederle el control de las decisiones médicas a un familiar? ¿Y cuáles serían los riesgos de cederle todo el poder al médico? Ok, adelante, Nelson. Pues bueno, yo me quedo pensando un poquito con esto que está comentando, en que, bueno, en Platón, cuando en el Critón habla justo con ahora sí que Critón, ¿no? Cuando le dice que prefiere hacerle caso, ¿no? A alguien a un abogado que sabe de leyes, ¿no? Y a pesar de que sabe que puede equivocarse, ¿no? Es lo más próximo y es mejor que el que conoce, ¿no? Que por ejemplo, este Critón, ¿no? Que no sabe, bueno, así de entender en general. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en este caso, no sé, yo pensaría tal vez que, que no sabría si se estuviera tratando, bueno, de cierta manera, como, voy a sonar bien escueto, pero no habría esa humanidad de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se estaría cosificando un poco a las personas, ¿no? Porque a final de cuentas, en tanto funciones, ¿no? En tanto, ¿sabes qué médico? Yo digo, ¿no? Pues no me funciona esto, no funciona aquello, ¿no? Y partiendo de la concepción que tiene, por ejemplo, de salud, si por ejemplo alguien que está en coma, no sé, no tiene brazo, ¿no? Si se basara en eso, por lo tanto, pues sería muy evidente, ¿no? Que no sería funcional y él podría con la cinta de la mano decir, ¿sabes qué? Podría desconectarlo, ¿no? No obstante, pues habría que pensar que estamos poniendo también desde un principio, ¿no? Si vamos a poner desde la biología, ¿no? Las funciones biologicistas, ¿no? Del mismo cuerpo, o lo que lo hace ser una persona, ser persona, ¿no? O no sé, yo diría por ahí. Me gusta mucho, Nelson, lo que comentas. Miren, vamos a seguir con la línea que maneja Nelson. El problema de tratar al paciente como un solo objeto, como aquel que tiene la enfermedad o tiene el malestar y el médico lo tiene que trabajar, se está perdiendo la humanidad. Y de cierta forma, como dice Nelson, se está cosificando al individuo. El problema de cosificar al individuo es que va a haber una decisión entre el trato con el otro como ser humano y el trato como el otro como un objeto. Un objeto no tiene derechos y al no tener derechos, el médico puede hacer prácticamente lo que él quiera. Si permitimos que exista esta visión, en poco tiempo vamos a tener una medicina o una ciencia médica que solamente se encarga de regular la normalidad, sobrepasando los derechos del individuo. Y eso nos puede traer muchísimos problemas, desde la modificación genética, las consecuencias que tendríamos con todo esto de la tanatología y demás, como una función que ya no dependiera del ser humano, sino que dependiera de una superestructura, en este caso fundamentada en la biología. Por ejemplo, la eutanasia la podríamos manejar de la siguiente forma si llegamos a esos extremos. El médico y el psicólogo son los expertos en medicina, entonces ellos podrían marcar la línea de cuándo es necesaria una eutanasia, si nos saltamos los derechos y vemos al otro como un objeto. En dicho caso, una persona viejita se le podría sugerir que se matara por ya no ser funcional. De hecho, en Japón existe una versión similar, en el Japón feudal antiguo. Pero bueno, ese es un gran problema. Pero como bien dice Nelson, vamos a irnos ahora a la parte biologicista o a la parte biológica. Ver a la medicina como una rama de la biología implica bastantes cosas. La primera es subordinar
a la labor médica a una ciencia moderna que surgió más o menos entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, el parámetro para determinar lo que es médicamente válido va a depender forzosamente de la visión médica biológica del siglo XIX y XX, siendo que la medicina es mucho más antigua. ¿Qué problema tenemos con esto? Que entonces la medicina dependería totalmente del concepto de qué es la biología. Entonces la función de lo que es los conceptos de funcionalidad y normalidad van a depender necesariamente del concepto de qué es la ciencia biológica y de su supuesta objetividad. Entonces, aquí vamos a partir desde el lado de la biología, una pregunta que me gustaría mucho que contestaran, que es, ¿qué es la vida? Para la biología, ¿qué es la vida? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O lo ha investigado? ¿Qué es la vida para la biología? Por acá se los pongo. ¿Qué es la vida para la biología? Por favor, Victoria. Bueno, en la carrera de biología, que es lo que estoy estudiando ahorita, siempre nos dicen que es difícil definir la vida. Entonces, para no meterse en tanto lío, desde una perspectiva pues más, digamos, práctica, pues ven la biología como, bueno, la vida como una cualidad de la materia que le permite reproducirse, tener como un metabolismo y otras dos, bueno, evolucionar en algún punto y otra propiedad que no me acuerdo, pero pues es como una definición más práctica, por así decirlo, porque pues ciertamente es muy difícil definir la vida. Muchísimas gracias, Victoria. Muy bien, entonces ya tenemos una pequeña definición. Por cierto, esta Victoria es bióloga, entonces nos va a ayudar bastante. Sí, desde la biología se puede ver como una cualidad de la materia o una característica de la materia que le permite reproducirse, tiene control de su metabolismo y puede evolucionar hasta cierto punto. Muy bien, aquí tenemos ciertas características. Si tomamos como punto eje, entonces toda la medicina lo que tendría que procurar es que se respetaran estos elementos. Aquí menciona esta Victoria que se maneja como una cualidad de la materia. Hay otras visiones, aparte, muy cercanas, que tratan qué es la vida. Por ejemplo, tenemos la visión de Maturana, perdón si lo escribo mal, tenemos la visión de Maturana que él menciona que la vida es una autopoiesis. De hecho, esto luego va a ser tomado por la sociología y hacen un relajo. Autopoiesis. Es lo que dice Maturana. Maturana es un filósofo y es un biólogo, y su concepción de la vida está dentro de las 6 definiciones más aceptadas a nivel mundial. Y es argentino, ahí se toman sus matecitos. Lo que dice Maturana es que la autopoiesis es lo que determina la vida del organismo. ¿Qué es lo que determina la vida de este organismo? Es la capacidad de autoproducir su secuencia química. Es decir, que el sujeto tiene, que el ente vivo tiene la capacidad de autoproducir su secuencia química. En este caso nos podemos ir por el ciclo de todos los ciclos biológicos que manejamos para generar nuestras propias moléculas. Entonces, también el ente vivo o el sujeto vivo va a tener la capacidad de autoproducir su secuencia química y también tiene la capacidad de regularse, reproducirse y autocurarse. Entonces, esto es como los elementos que van a tener los elementos vivos, que es muy similar a lo que estaba diciendo esta Victoria. Cambian palabras más, palabras menos, pero por ahí lo podemos ver. Ahora, si nos vamos a una definición de la vida ya a nivel macro, o sea, los organismos pluricelulares, todo parte de la teoría celular. Y ahorita vamos a discutir esto porque Comte no creía en esto. Comte, el del positivismo lógico. Pero la teoría celular, ¿qué es lo que dice? Dice que toda célula proviene de otra célula necesariamente, ¿ok? Toda célula siempre va a provenir de otra célula. Ahora, la célula genera tejidos, los tejidos generan órganos, los órganos generan sistemas y los sistemas generan organismos. Muy bien, entonces por aquí tenemos como la gran visión de la biología. Ya tenemos que la vida es una cualidad de la materia que le permite reproducirse, tener un metabolismo y una evolución,
y tenemos que toda materia, bueno, todo ente vivo se compone de células a través de la siguiente organización: células, tejidos, órganos, sistemas, organismos macrocelulares. Bueno, esta es la concepción. Entonces, díganme, según la biología, ¿cuál es el parámetro último para medir la vida? Piénsenlo. ¿Cuál es como el límite? ¿Hasta dónde llegan? Les voy contando. Miren, desde esta visión, el límite de la vida es el individuo. El individuo ya se ha visto desde una célula o el individuo visto ya como un ente macroscópico, como nosotros mismos. Entonces el límite es el individuo. Y lo que va a hacer la medicina es actuar sobre alguno de estos elementos. O sea, el médico, desde la visión biológica, puede actuar sobre alguno de estos elementos, ya sea sobre el tejido, sobre el órgano, sobre los sistemas de órganos o sobre el organismo en su conjunto. Pero esta visión, y es algo que es bien interesante y bien importante resaltar, esta visión se da dentro de un parámetro determinado histórico. Es decir, la visión biológica de la medicina o el reduccionismo biológico parte del individuo, saltándose o quitando de lado la visión social. ¿Por qué? Porque ya no es labor de la biología tratar a la sociedad. Eso ya lo estudia la sociología o lo estudia otra ciencia. ¿Cuál es el problema? Que muchos factores que afectan a la salud pueden ser de carácter social. Y entonces, al omitir esto, lo que se está generando es una ciencia biológica y médica individualista y en cierta parte, pues, lo que da el capitalismo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, una enfermedad puede ser por dos elementos. Puede ser por un agente externo que está afectando al organismo, algún sistema, algún órgano, o puede ser por un defecto del mismo organismo, una malformación genética o demás. Entonces, el tratamiento que se le tiene que dar al paciente o es atacar al agente externo o lidiar con los problemas internos del cuerpo. Pero muchas de las condiciones externas que afectan al individuo no se trabajan con la suficiente profundidad. Por ejemplo, un trabajador que está todo el día en una mina, es más, un niño que está todo el día en una mina de coltán, sacando sacando los elementos para que tengamos nuestros celulares, ese niño, cuando va el médico, van a decir que tuvo una falla por lo que estuvo respirando, y eso le generó muchos problemas, pero se quita de lado la condición social que determinó dicha enfermedad. Entonces, desde la visión biológica, también tenemos un gran problema que es que se pierde la visión social de la enfermedad. Y esta visión social puede generar muchos conflictos: malas condiciones laborales, malas condiciones del aire, como decía Nelson, mala alimentación, algo que afecta totalmente a México con esto de la pandemia, nos está destruyendo la alimentación que teníamos desde antes y demás. Pero desde la visión biológica, al reducirlo todo a un sistema orgánico, podemos tener este problema. Luego, la enfermedad, ajá, les digo, entonces la medicina se puede ver como una enfermedad, digo, como un cuidado de las partes y cómo contrarrestar estos elementos, quitando de lado la parte social. Ahora, la normalidad social, perdón, la normalidad de la medicina no implica a lo social, lo que les decía, todos estos elementos. Perdón, es que tenía como unas notitas para poderlas ir revisando. Luego, Nelson mencionaba en alguna parte que lo correcto puede ser visto como una metáfora, de que en realidad no es que tengamos como un sistema de qué es lo correcto real, sino que lo usamos como una metáfora para referirnos. Pero también podemos verlo como lo correcto como marco de referencia. Efectivamente, como dice Nelson, lo normal puede ser una metáfora o un punto para explicarlo, pero si nos vamos un poquito más hacia la hermenéutica, también es un marco de referencia. Es decir, lo normal se desarrolla en una sociedad determinada, en un contexto determinado. Si nos vamos por la noción de horizontes, como decía Nelson, todo concepto de normalidad se da en un contexto dado. Y este contexto va a determinar, de cierta forma, lo que es la salud, la enfermedad y lo natural. Entonces, en realidad, si vemos a la medicina o esta parte desde el lado biológico, estamos eliminando todos los presupuestos epistémicos que están de fondo en la teoría. Los presupuestos epistémicos y los presupuestos metafísicos.
Es decir, la visión biológica peca un poquito de la visión neopositivista. Ya ustedes recordarán que la visión neopositivista lo que decía es que hay que eliminar todos los presupuestos metafísicos para solamente quedarnos con lo observable o lo empíricamente válido. Muy bien. Entonces, si nos vamos desde este lado biológico y decimos vamos a eliminar todos aquellos elementos que no sean tratados desde la biología, en el fondo se está volviendo invisible muchos presupuestos que tienen los propios científicos acerca de la medicina y acerca de la biología y acerca de la sociedad. Entonces, eliminar todo elemento que no sea biológico hace invisible el marco de referencia. Y hacer invisible el marco de referencia simplemente lo que provoca es que se siga reproduciendo de forma continua sin que nos importe, sin que nos afecte en realidad. ¿A qué me refiero con esto? Un médico, un médico en la Unión, sí, un médico en la Unión Soviética puede dedicarse a hacer ciencia médica sin juzgar el status quo del sistema en el cual está viviendo. De la misma forma que un médico en el capitalismo puede seguir practicando medicina sin juzgar el sistema capitalista en el que está inmerso. Y esto lo puede... Ah, miren, llegó esta Ale. Vamos a aceptarlo. Vamos a dar unos segunditos para que ya se agregue. Hola Ale, ¿nos escuchas? Buenos días. Ay, buenos días, sí, escucho todo bien. Muy bien, Ale. Estamos revisando y comentando el capítulo 2. Ok. Muy bien. Entonces les comentaba que el marco de referencia o el horizonte puede determinar muchas veces la condición médica biológica que se va a analizar. Por ejemplo, en México estamos muy acostumbrados a que en México estamos muy acostumbrados a que la salud pública se va a manejar por el seguro social, ya sea ISSSTE, ya sea IMSS o el seguro popular. Creo que ya le cambiaron al último el nombre. Pero vemos a la salud como una cuestión pública, la cual tiene que ser subsidiada por el gobierno a través de nuestros impuestos o a través de lo que estamos haciendo. Y muchas veces se puede llegar a pensar que nos están haciendo un favor y que mejor es comprar la medicina privada y demás. Pero en Estados Unidos, el sistema de salud o el seguro médico que tú tienes, tú te lo pagas directamente, sin intermediarios, tú te lo vas a pagar. E inclusive, si no tienes el dinero suficiente para pagar, no te van a operar. Entonces aquí tenemos una visión diferente desde lo social que va a influenciar en la forma biológica. Si el médico solamente se compromete con la función biológica, puede permitir que se generen muchas condiciones sociales adversas para la propia medicina o para la propia sociedad. Entonces cabría preguntarse cuál es el papel del médico y si es importante generarle una conciencia social o si no, si eso ya es diferente. Es decir, el médico tiene que tener una conciencia social sobre su entorno, su ecosistema y su relación con él, o el médico tiene que preocuparse solamente por cuestiones del organismo, de cómo curarlo, cómo arreglarlo, y puede tener una visión social, pero están escindidos. Entonces tendríamos que revisar un poquito esto. Ah, por cierto, se me había olvidado mencionarles, con esto de que toda sociedad tiene una cultura determinada para explicar los fenómenos, en este caso el fenómeno médico, hay una historia bien interesante para que me puedan entender. Hay un médico antiguo, que se llamaba Hipócrates. De hecho, si no les suena mucho el nombre, no se preocupen. Va a ser como el segundo o el tercer autor que vamos a manejar aquí en el seminario. Pero Hipócrates va a tener su propia función de la medicina, que son los hipocráticos, y van a tener toda una doctrina. Pero Asclepio es el dios de la medicina y también era un médico real. De hecho, qué buen ascenso, ¿no? De ser un médico a ser un dios. Pero bueno, quizás a ustedes les pase en el futuro. El punto es que Asclepio es como el dios de la medicina y también era un personaje histórico. De hecho, sale en la Ilíada. En la Ilíada sale este Asclepio como un personaje. Bueno, Asclepio, ya cuando van de regreso, llega a un puerto y tiene familia, tiene como una cierta descendencia. Bueno, se queda uno de sus hijos ahí, pues. Y después sigue avanzando y deja otro de sus hijos en otra parte. El segundo hijo que dejó es el que va a generar toda la rama de los hipocráticos. ¿Ok? Todos los grandes médicos que tenemos por allá en Grecia. Y el primero
bueno, se le puede rastrear mitológica y literariamente, pero el primer hijo va a terminar teniendo como descendiente a Aristóteles, ¿ok? Entonces, los hipocráticos y Aristóteles, si nos basamos por la Ilíada y otros textos, van a estar relacionados o van a estar muy vinculados. En realidad, eso se considera que es una construcción posterior. Esto era para vincular a Aristóteles con los hipocráticos. Parece que todos venían de la misma línea y demás, y que todo era una visión divina. Entonces, ¿por qué Aristóteles tenía tan buenas razones biológicas y médicas? Pues porque venía del dios, al igual que los hipocráticos, perdón. Entonces, la cultura va a determinar como una deidad de la medicina. Dentro de nuestra propia sociedad, en nuestra actualidad, hay que pensar cuál es el papel que le estamos dando al médico culturalmente hablando. De hecho, normalmente les podría decir a ustedes que se les da también como un papel muy relevante, muy fuerte. Ya ven que las mayores series de vistas se van a basar por este lado de los médicos. Pero también piensen que cuando empezó la pandemia, a los médicos se les empezó a echar cloro en la cara, se les empezó a hacer cosas bien desgraciadas. Entonces, tenemos este problema. Bueno, entonces, hay que ver cuál es la diferencia entre el marco metafórico y decir que en realidad el estado de salud y enfermedad es como un punto en el cual vamos a llegar o hay que aspirar, pero no es que existan realmente. También el marco de referencia, que es si en realidad los médicos ya parten de una serie de presupuestos para poderlo analizar. Y también, ¿por qué no? También está la otra. Considerar que en realidad se puede determinar biológicamente si la salud y la enfermedad existen. Y esto es bien interesante, porque normalmente ya en nuestra época posmoderna consideramos que no, que es imposible hacer una determinación. Pero quizás puede caber la posibilidad de que en realidad lo podamos distinguir y lo podamos ver. Y con esto hay algo que me gustaría que trabajáramos rápido, que es la diferencia entre síntoma y signo. No sé si alguien conoce la diferencia entre síntoma y signo en medicina. ¿No, no, no? Bueno, yo la conozco por Foucault. Ok, dinos. Bueno, Foucault comenta, es que, bueno, parece que la medicina a veces ya la dice como que de manera sinónima, pero según el signo es prácticamente es antes, bueno, según se entiende, por lo que yo he entendido, un poquito como que antes de estar a la sintomatología más fuerte, ¿no? Aunque ambos son como de cierta manera manifestaciones, ¿no? De la misma enfermedad. Algo así, porque sí me confundo todavía. Muy bien, muchísimas gracias. Yo no lo recuerdo muy bien en Foucault, perdón, lo voy a revisar. Traten de buscarlo. Si nos pueden mandar una referencia en eso, te lo agradecería mucho para que lo revisáramos por allá. Pero síntoma es como la explicación que te da el paciente de su enfermedad, como me duele aquí o me pica allá o demás, ¿no? Y el signo, aquí ya eliminas el factor paciente y te vas directamente con cosas cuantificables. Ejemplo, no es lo mismo que el paciente te diga, es que como que me siento mareado y como que tengo mucho calor, a que agarres un termómetro, se lo metes en la boca y que digas tienes 39 grados centígrados. Y lo más probable es que estés alucinando por funciones que hemos detectado y demás. Entonces, el síntoma toma la voz del paciente para poderlo explicar, mientras que el signo se salta la voz del paciente y va directamente con el cuerpo como un objeto. De hecho, para las plantas solo se llaman signos. Ok, ¿cómo es eso, Victoria? Cuéntanos más. Es que hay una rama de la biología que estudia pues las enfermedades en las plantas y cuando se habla pues de lo que nosotros pensaríamos como síntomas, pues realmente nada más le dicen signos a estas pues apariciones de manchas o cosas raras que puede haber en las plantas cuando están enfermas. Ya, muy bien, sí, por allá va. Así como a las plantitas se les trata porque no tiene voz y demás, tratar a las personas. Vamos a ver cuáles son los dos problemas que tenemos aquí. El primero, si solamente nos basamos con signos, podemos silenciar al paciente y entonces podemos generar otra vez una explotación, un castigo de más. Inclusive, puede pasar el caso de que una persona vaya a una consulta médica porque se siente muy mal y llega el médico, le pone el termómetro y le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes nada, vete de aquí, vete a trabajar. Y puede ser que esté deprimida la persona, pero no hay un signo que delate la depresión. Un un neurocirujano positivista podría decir que sí se puede ver, ¿no? Pero, bueno, la desventaja que tiene el síntoma, o sea, la desventaja de darle la voz al otro para que cuente su historia y pueda narrarnos todo lo que le pasa, es que puede mentir. Y eso es una realidad. Esa es una realidad cierta. Puede mentir en dos sentidos. Puede mentir para decir que tiene más enfermedades de las que tiene, o puede mentir para decir que no tiene enfermedades.
Entonces el síntoma o la narrativa del síntoma tiene este problema de que a partir de una conciencia, la conciencia nos puede mentir, entonces podríamos dar un diagnóstico falso partiendo de esto, ¿ok? Un ejemplo muy, muy brutal y muy, muy feo. Imaginemos un empleado, pues ustedes lo han visto, de hecho, mejor, sí han visto el cortito de Ralph, ¿no? El conejito, el de ese Sí, que queda ciego. Si no lo han visto, spoiler, queda ciego. Bueno, muy bien, Saúl. En este corto del conejito podemos ver cómo agarran a un conejito, que es Ralph, para que cuente su historia sobre cómo vive todas estas pruebas en laboratorio. Sean reales o no, vamos a tomar en cuenta nada más la historia dentro de la microficción. Entonces, lo que cuenta Ralph, ya dentro de su mundito, es que pues no está tan mal y que toda su familia se dedicó a eso y que en el futuro se puede dedicar y demás, ¿ok? Y que no está tan mal, y que incluso pide que eliminen algunas partes en las cuales sus compañeros gritan y dicen, no, es como que me da pena, mejor hay que quitarle, y también cuando le ponen las gotas que le duele mucho. Podemos llegar a pensar inclusive que la empresa ficticia esta que hace los medicamentos le preguntó a una persona que hace documentales si podía entrevistar a uno de esos conejitos antropomórficos, y entonces la empresa pudo haber escogido al conejito más enajenado del sistema para que le diera este tipo de información, porque no agarran a los conejitos más rebeldes, más propcoptianos, no, agarran denme un segundito, agarran como al que está más ahí. Permítanme. Ok, ya. Entonces agarran como que está más en el sistema. Entonces, una problemática de manejar los síntomas y no manejar los signos es que alguien puede estar tan enajenado o tan obsesionado con el trabajo o tan inmerso en toda esta dinámica de explotación o cualquier otra dinámica, que inclusive puede decir que él está bien y que puede seguir trabajando. Y esto puede generar muchísimos problemas. O inclusive, veámoslo con el COVID. Imagínense que a ustedes les da COVID. Esperemos que no, porque están cuidando, no están saliendo en la medida de lo posible. Pero si a ustedes les da COVID, ¿cuántos de ustedes automáticamente van a decir que no es COVID? Y van a decir, no, es una gripe. Y van a decir, no, no me voy a ir a hacer la prueba, porque si voy a hacerme la prueba me puedo enfermar o me puede ir peor. Mejor me quedo en mi casa y es una gripe. Y en realidad, si nos basamos por esos síntomas o lo que tú estás diciendo como síntomas, puede ser que estés haciendo un factor de contagio masivo por no basarse en los signos. Entonces tenemos esta problemática. Los signos cosifican al sujeto y puede generar muchos problemas en el sentido de que ser tratado como un objeto y que dependa totalmente de los parámetros del externos, o sea, un despotismo epistémico. O si vamos por los síntomas, puede haber mentirosos o puede haber fallos en la propia interpretación, porque la gente ni siquiera tiene un contacto muy directo con su cuerpo. Entonces tenemos este doble. Lo que les menciono lo del COVID es se los menciono porque a mí me pasó la semana pasada, o antepasada, hace una semana o hace 2 semanas, yo pensaba que tenía COVID, ¿ok? Entonces me desperté un día sin olfato y con temperatura y demás, y dije, híjole, creo que ya me dio COVID. Y entonces dije, me voy a ir a hacer la prueba. Y después me autocontesté, no me voy a ir a hacer la prueba porque si me voy a hacer la prueba, me van a contagiar o me van a encarcelar. Y me empezó a dar mucho miedo. Y entonces empecé a inventar justificaciones para poder demostrar que yo no tenía COVID. No desde la medicina, sino desde mi lado racional, que trataba de justificarlo de alguna manera. Al final de cuentas sí terminé yendo, ya me hicieron la prueba y demás. Y pues no tenía COVID afortunadamente. Pero entonces el signo sí puede ayudar en ciertos casos. El punto es ¿hasta qué punto podemos creer en los síntomas que nos narra el paciente y hasta qué momento los signos? Bueno, eso ya es más desde el lado médico. Desde el lado de la filosofía y demás, ¿hasta qué punto podemos basarnos en lo que cuenta una persona? Como vale. Miren, llegó Omar. Ahorita estamos por acá con Omar. Denme un segundo, está ingresando. Bueno, vamos a continuar porque creo que ya no ingresó. Entonces tenemos esa doble problemática. Ahora, la pregunta, y esta es una pregunta muy válida que hace perdón, Nelson, no Edson, Nelson. ¿Es posible deducir un ideal de funcionamiento adecuado? Es decir, lo que menciona Nelson es que bienvenido Omar, buenos días. Por acá andamos todos, estamos revisando el capítulo 2 del texto de Saborido. Muy bien.
Entonces, vamos a revisar. Les comentaba que Nelson plantea una pregunta directamente del texto que es si podemos hablar de un funcionamiento adecuado. Un funcionamiento adecuado del organismo. Si ustedes recuerdan el texto, lo que va a decir el autor es que el problema de la palabra funcionalidad y normalidad dentro de todo esto es que no es algo externo. Es decir, un reloj podemos decir que no funciona porque nosotros lo creamos para que dé la hora. Entonces, si deja de dar la hora o se deja mover la manecilla, podemos hablar de que no está cumpliendo con su función. De igual forma, habla sobre el camión de bomberos y dice que si un cuerpo de bomberos no apaga un incendio, entonces no está cumpliendo con su función. Y después lo que dice es que la funcionalidad del organismo no es tan sencilla porque nosotros no determinamos la función, nosotros no creamos al ser humano y por tanto no podemos determinar su función. ¿Ok? Entonces, no podemos hablar como de un concepto universal de lo que es la función porque nosotros no creamos o no producimos al ser humano. ¿Ok? Ahora, la pregunta es esta. ¿En realidad no producimos al ser humano o sí lo producimos? Es decir, obviamente no es que lo produzcamos en un laboratorio, todavía no llegamos a ese punto, pero la concepción del ser humano como tal, el ser humano como una concepción o como una abstracción, es un producto ideológico o no es un producto ideológico. ¿A qué me refiero con esto? Si analizamos diferentes aspectos de la historia de la medicina, vamos a poder ver cómo la concepción que se tiene del cuerpo natural va a determinar, o de la funcionalidad del cuerpo, va a determinar el tipo de medicina. Entonces, si bien es cierto que nosotros no generamos esta funcionalidad en un sentido cultural o más macro, podemos decir que en cierta manera sí. Por ejemplo, si nos vamos a la medicina medieval, en la medicina medieval, el concepto último en Occidente, en la parte europea, el concepto último es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Dios? Que el cuerpo es sagrado. Y como el cuerpo es sagrado, no se puede abrir o no se puede examinar por dentro, porque eso ya es tocar la creación de Dios. Entonces, la medicina, aquí va a haber una decisión muy interesante. En la Edad Media, la medicina oficial o la medicina teórica solamente se va a encargar de analizar al cuerpo y tratar de diagnosticarlo sin abrir al paciente. Ya en la medicina práctica, ya en lo que se daba en el mundo más cotidiano, que eran los técnicos, los barberos, ya hablamos de extracción de muelas, hablamos de pequeñas cirugías y demás, pero aquí hay una decisión. Entonces, la funcionalidad del cuerpo, aunque no la hacemos nosotros porque no podemos saber cómo estamos aquí, en cierta manera sí se está construyendo y sí se está manejando para una cierta función. Otro ejemplo, en la época de Hipócrates, en la época griega clásica, existían 4 humores. Eso ya se los he dicho bastantes veces. Existían 4 humores. Teníamos la bilis negra, la bilis amarilla, tenemos la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y cada uno correspondía con un determinado elemento físico. Agua, tierra, viento y agua, tierra, viento y fuego. ¿Ok? Entonces, lo que decían los médicos hipocráticos es, todo está compuesto de 4 elementos, o todo se compone de 4 elementos. Por tanto, el cuerpo humano tiene que tener esos 4 elementos. Sin embargo, nosotros no vemos esos elementos dentro del cuerpo, entonces tiene que haber como un correlato entre los elementos y los elementos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, decían que la flema era fría y era acuosa, o era no, perdón, que la flema era caliente. No, sí, es fría. La flema es fría y acuosa. Entonces, por ejemplo, la orina pertenecía a la flema. ¿Cómo lo relacionaban? Que cuando el organismo orinaba, cuando una persona orinaba, como que le daba como una temblorina, ¿no? Y eso lo explicaban porque era la acción de la flema en el organismo. Entonces había un correlato, partiendo desde lo más empírico, ¿no? De lo más materialista posible, pero existía. Entonces la funcionalidad del cuerpo dependía de la unión de estos 4 humores, ¿ok? Entonces, si en un sentido es cierto que nosotros no podemos explicar o definir qué es la funcionalidad, de cierta forma la superestructura o la ideología que se posee en cierto momento va a influenciar en
una concepción funcional del cuerpo. Por ejemplo, en la actualidad podemos ver que dentro de esta funcionalidad que tenemos en la actualidad, vamos a partir desde el lado evolutivo y biológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a determinar la funcionalidad de un cuerpo? Se va a analizar desde las condiciones biológicas, lo que les decía de que toda célula proviene de otra célula, la célula genera tejidos, el tejido genera órganos, los órganos generan sistemas, y se va a trabajar desde allá. Y también desde un lado evolutivo, desde el lado más darwiniano, y inclusive podemos hasta trasladarla al lado social, ¿no? Entonces, todo organismo va a buscar la forma de sobrevivir, adaptándose al medio. Si se adapta, sobrevive, si no, no. Entonces, con estos dos elementos podemos ir juzgando. La medicina va a señalar que cada órgano ha tenido determinada evolución para poder llegar hasta cierto punto. Entonces, cuando este saborido menciona que si es posible producir un ideal de funcionamiento adecuado, él piensa que sí, porque en el fondo tiene un pequeño sesgo naturalista. Pero la verdadera pregunta es si podemos generar un funcionalismo o podemos detectar una función del cuerpo prescindiendo de la cultura que está generando esta misma concepción o no. No sé ustedes qué piensen. O sea, ¿podemos realmente decir objetivamente, desprendidos de la cultura, qué es una función biológica? ¿O toda función biológica depende del contexto en el cual esté inmerso? No sé cómo vean. Bueno, lo que lo van pensando, vamos a avanzar un poquito. Ahora, otra cosa bien interesante que nos va a decir Nelson en su exposición es la visión de este Bohr de la salud como estadística. ¿Ok? Lo que va a decir Bohr es que si no podemos sacar una función absoluta o esencial de lo que es la salud y la enfermedad, nos podemos ir por medio de la estadística. Entonces, lo médicamente sano y lo médicamente enfermo se va a manejar o se va a circunscribir a una cuestión estadística. Si determinada persona en determinado momento vital tiene lo que tiene la mayoría, podemos hablar de un ente sano. Si está por debajo de esta línea, podemos hablar de un ente enfermo. Y si hablamos arriba de esa línea, podemos ya hablar de una super salud. Bueno, ese es un concepto que el autor menciona de pasada, pero que a mí me gusta muchísimo, porque entonces Michael Phelps sería como un superhéroe en potencia, en chiquito, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran problema que tenemos con la visión estadística? Que muchas veces la visión estadística no refleja el estado de salud real. Por ejemplo, las caries, que es como el ejemplo más sencillo del autor. Lo que dice el autor es que muchísimos de nosotros tenemos caries, de hecho, la mayoría tenemos caries. Entonces, no podemos decir que la salud y la enfermedad es una cuestión estadística, porque la caries lo que genera es porque la caries lo tenemos la mayoría, entonces la mayoría tendría caries, entonces sería normal. Ok, si es normal, es sano. Ese es un gran problema que vamos a manejar. Otro problema, y esto es bien interesante, es la nueva normalidad. Este es un discurso que se maneja a nivel institucional México, a nivel mundial también, pero a nivel institucional o a nivel Estado, se maneja la nueva normalidad. No sé si alguien sabe lo que es la nueva normalidad o ha escuchado hablar de la nueva normalidad. No. Ok. La nueva normalidad es la visión del Estado que señala que vamos a tener que reintegrarnos a la sociedad partiendo de una nueva reglamentación o o una nueva puesta en marcha de la sociedad. ¿Qué implica esto? Bueno, pues el uso de cubrebocas, no saludarnos tanto de mano, o bueno, no saludarnos tan cerca de mano, mantener la sana distancia, procurar que todas nuestras actividades se desarrollen en el interior del hogar y demás. Buscar que la mayoría de las interacciones sean a través de medios electrónicos, entre otras. Entonces, esta es la nueva normalidad. ¿Qué pasa si tomamos este concepto de la nueva normalidad con el concepto de estadística de Bohr? ¿Ok? Que si la mayoría de personas estamos actualmente confinadas en nuestra casa, entonces podemos hablar de que eso es lo normal y entonces es lo sano. Entonces, dentro de la nueva normalidad, se puede marcar que el parámetro de salud es el estar confinados,
el tener un cubrebocas todo el tiempo en la cara y el no poder reunirnos en gran cantidades de personas. Pero esta nueva normalidad, basada desde la estadística, en realidad no nos está brindando un verdadero concepto de salud, o al menos espero que no sea así. ¿Por qué? Porque entonces la salud y la enfermedad, desde la nueva normalidad, en vez de solucionar el problema, lo que están haciendo es generar las condiciones para decir que no existe problema. En este caso, no es que tengamos una pandemia que nos esté matando, sino que esta es la nueva normalidad y hay que adaptarnos. Entonces, estás sano, estás confinado en tu casa, rompiendo uno de los principios básicos de los derechos humanos, que es la libertad de tránsito. Y entonces podríamos manejar que los derechos humanos se podrían manejar desde el lado biológico para poderlos modificar y no es tan conveniente. Otro ejemplo que va muy relacionado. Uno de los países que es puesto como ejemplo así brutal de lo que es de lo que es el tratamiento de la pandemia es China. ¿Ok? China logró frenar la pandemia totalmente. El problema es que para poder frenar la pandemia de forma tan tajante, hay otros ejemplos que tienen otra modalidad, pero en China la forma de frenar esto fue con un control estatal masivo. ¿Ok? Detectar temperatura por medio de máquinas en las calles, multas y sanciones para los que rompieran la cuarentena, una vigilancia total sobre los medios, lo cual ya lo desarrollaban en cierta manera. Pero este control sobre la población, es decir, el que sobrepase la necesidad de una salud biológica estatal al concepto de libertad, se puede trasladar después o se puede importar a los demás países, señalando que para estar sanos o para estar sanos en esta nueva normalidad, lo que tenemos que hacer es eliminar muchos derechos individuales o muchas libertades personales. Limitar nuestra libertad de tránsito, limitar nuestra libertad de reunión, evitar salir, evitar muchos aspectos. Y entonces, la salud se puede convertir, otra vez desde el despotismo epistemológico, en una forma de control social. ¿Ok? Entonces, desde nuestra postura tenemos que analizar hasta qué punto la medicina basada en la biología sí efectivamente responde a cuestiones científicas y hasta qué punto responde a cuestiones ideológicas para un tratamiento de la enfermedad para control social o para dominación, de cierta manera. Entonces, por ahí nos podemos ir con esto de la salud estadística. La salud estadística nos sirve porque nos da como un parámetro un poquito más holgado para determinar qué salud y enfermedad, pero también toda estadística, de hecho hay una falacia, que es la falacia de, híjole, se me fue el nombre, se llama falacia estadística, tiene otro nombre, luego se los paso, que es que toda estadística se puede manejar o se puede alterar o se puede analizar para tu propia conveniencia. Entonces, si decimos que la salud se va a manejar por un índice estadístico, la verdadera pregunta es, ese índice estadístico, ¿cómo va a ser interpretado y por quién? Porque eso va a determinar muchísimas características de esto que podemos generar. Ok. También les mencionaba, y lo trabajamos a lo largo de la sesión, que la concepción de qué es lo biológico va a influenciar demasiado. Tenemos la visión de Maturana con la autopoiesis, que más o menos trabajamos. También tenemos la visión de Cangeliem. Cangeliem lo que va a señalar es que todo organismo, este autor lo vamos a revisar, yo creo que después de este texto vamos a irnos directo con Cangeliem, porque le gusta mucho al autor y es como un buen vínculo. Entonces, Cangeliem lo que va a decir es que lo que determina a un sujeto vivo es la normatividad. Es decir, el ente vivo va a generar las condiciones para poderse desarrollar en un ambiente de normalidad. Todos nosotros tratamos de adaptar el ambiente a nuestras condiciones para estar sanos. Entonces, más o menos por ahí se va la concepción de Cangeliem de la salud. Salud y enfermedad es generar las condiciones para estar normal o para tener un control normal u homeostásico. Pero también nos podemos ir por otros autores que no manejan una visión tan biológica. Nelson ya lo había mencionado, pero Gadamer, y esto es bien interesante, Gadamer tiene un texto que se llama El estado oculto de la salud, el cual también vamos a trabajar en algún momento. Pero Gadamer lo que dice es que la salud es un fenómeno que se presenta a la conciencia. La salud es un fenómeno que se presenta a la conciencia. La salud es un fenómeno que se presenta a la conciencia cuando no se tiene salud. Es decir, nosotros sabemos lo que es la salud
hasta el momento que perdemos la salud. Entonces, la salud se vuelve evidente cuando no la percibimos. Por eso hablamos del estado oculto de la salud. La salud se percibe en el momento en el que dejamos de preocuparnos por qué es la salud. Solamente nos preocupamos por qué es la salud cuando no estamos sanos. Con esta concepción, Gadamer va a partir de una concepción, perdón, va a partir de una visión totalmente diferente de la salud y la enfermedad. En vez de irse por una línea biológica, lo va a manejar por una vía ontológica o una vía fenomenológica. Entonces, ¿qué es salud y enfermedad? Salud y enfermedad es la autopercepción del individuo de que está en un estado diferente al de su normalidad o de su o lo que él considera normal o cotidiano o estable. Entonces, todo aquel estado que rompe el estado de salud va a caer en enfermedad. También este Gadamer va a señalar que la enfermedad se tiene que trabajar como un fenómeno que afecta a la existencia del individuo, es decir, hay que vivir la enfermedad, no solamente hay que adormecerla con medicamentos, sino que hay que vivirla, en la medida de lo posible, contrarrestarla para regresar al estado de normalidad. Pero si la enfermedad es crónica y tú ya no puedes salir de ese estado de enfermedad, lo que va a decir este Gadamer es que lo que tienes que hacer entonces no es adormecer el cuerpo quitando el dolor, como lo que es el Doctor House, sino que lo que se tiene que hacer es aprender a sobrellevar la enfermedad. Es decir, si mi nueva normalidad es tener dolor de gota y no hay un medicamento que me quite el dolor, lo que tengo que hacer es aprender a vivir con ese dolor, porque ese dolor es parte de mí. Hay un cuento, bueno, es una novela, perdón, de León Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Ilich. Si se pueden leer, es como un diálogo con la muerte bien interesante que se puede manejar. Pero bueno, entonces esas son concepciones que se pueden dar alterna, bueno, una pequeña concepción alterna a la cuestión biológica, lo cual nos daría una visión médica totalmente diferente, porque entonces de lo que se tendría que encargar el médico no solamente es de la cuestión biológica, sino ayudar a que la persona se aprendiera a adaptar a la existencia o a la coexistencia con la enfermedad. Si nos vamos por el lado de los nahuas consideraban, entre otras cosas, que la enfermedad era una lección de vida. Entonces, bueno, también que tener una concepción mágica de la enfermedad en un principio, que era que toda enfermedad dependía de un castigo, un designio divino, perdón. Pero aparte de eso, también señalaban que la enfermedad siempre es una lección de vida y que si no aprendes esa lección de vida, en realidad vas a volver a repetir los mismos errores y las mismas condiciones que te llevaron allá. Esa es una visión de una medicina alternativa que no tiene que ver con biología, sino que tiene que ver más con el lado social, inclusive psicológico, si ustedes quieren, que podría ser muy bueno que se reintegrara en la actualidad y no solamente desde el despotismo epistémico. Es decir, una persona, por ejemplo, imagínense que alguno de sus familiares le da COVID, ¿ok? Y ya se logra recuperar de la enfermedad. Afortunadamente se logra recuperar de la enfermedad sin ninguna consecuencia. Y después vuelve a salir a la calle para volverse a contagiar sin tomar ninguna de las medidas. Esa es una persona que, diría los nahuas, no se ha curado del todo, porque si bien logró frenar la enfermedad biológica, recuerden que hablamos de que en el paradigma actual la enfermedad biológica es como el límite, el individuo, quitando el lado social o quitando otros lados. Lo que dirían los nahuas es que no se ha curado. ¿Por qué? Porque va a volver a caer en la enfermedad porque no aprendió la lección. Entonces lo que se tendría que hacer es entender la enfermedad también como una enseñanza de vida para decirle al paciente o decirle a la persona con la que estás trabajando, oye, ¿te has dado cuenta de que te enfermaste porque te fuiste a una fiesta atascada de personas encerrado? No, no, pues sí. No crees que quizás si vas a hacer eso tendrás que estar consciente que te vas a volver a enfermar y eres libre de hacerlo. O que tienes que tomar ciertas medidas mínimas para evitar eso. Ok, entonces ya la persona ya es consciente de lo que puede o de lo que no puede hacer. Y entonces ya es un trato más humano y un trato un poquito más abierto. Entonces, desde esta visión, también la filosofía puede tener un gran factor de curación o un gran factor dentro de la medicina, porque entonces se recupera la visión del diálogo, la visión a la manera más socrática, más antigua, de conócete a ti mismo. Entonces el filósofo podría ayudar a las personas en esta búsqueda del conocerte a ti mismo para poder trascender esta visión. Ok, nada más para terminar, tenemos el problema de la moralidad como condición de la normalidad.
¿A qué me refiero con esto de la moralidad como condición de la moralidad? Lo menciona este Nelson y señala que muchas veces la normalidad está mediada por el carácter moral. Es decir, que aunque los médicos y los biólogos y los neurólogos y demás, los físicos, los positivistas, quieran ver a la enfermedad como algo neutro, algo externo al cuerpo, muchas veces esta normalidad de la que se parte, este horizonte de la comprensión a la de Gadamer, a la manera de Gadamer, también tiene un carácter moral de mor moris, costumbre, en el cual, dependiendo de la sociedad y las costumbres que vayas a manejar, va a ser el parámetro desde el cual se va a juzgar. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy, muy usual, el género. El género, podemos decir que tenemos dos, tenemos macho y hembra, ¿ok? Tenemos macho y hembra en el género, pero esta visión del género está mediada por una visión de moralidad, inclusive hasta de corte católico, si ustedes quieran, en el cual tenemos hombre y mujer. ¿Por qué? Porque si cambiamos esta moralidad o cambiamos esta visión por otra, podemos darnos cuenta que incluso en la naturaleza o incluso en el ámbito más animal, tenemos muchas más divisiones de géneros o muchas más concepciones, o inclusive muchas personas consideran que género y sexo es lo mismo, o que género y identificación sexual es lo mismo. Y siempre como que hacen un reducto hacia lo biológico, ¿no? Es decir, los machos tienen pene, las mujeres tienen vagina y para de contar. Cuando hay muchos fenómenos que están en la línea intermedia que hay que trabajarlos. Entonces, la normalidad depende de la moralidad. Y si la normalidad depende de la moralidad y volvemos oculto la moralidad porque no es algo científico, en realidad vamos a tener un pensamiento médico sesgado. Entonces, de lo que se trata es, sí, tomar los principios. Bueno, esta es una visión, ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo, pero es poner entre paréntesis la cuestión biológica o biologicista natural para ver cuáles son los presupuestos epistémicos, los presupuestos metafísicos que hay de fondo en cada teoría. Y desde los presupuestos poder entender un poquito más cómo están llevando a cabo todos estos fenómenos. ¿Ok? Por ejemplo, la drapetomanía, ya se les he contado de ella, que era la enfermedad del esclavo, la enfermedad del esclavo que quería ser libre, que se curaba con latigazos. Si nos vamos por la estadística de Borg, podríamos decir que la mayoría de los esclavos les gusta estar en sus casas con sus amos. Entonces, un esclavo que no quiere estar dentro de la casa con su amo es un esclavo que está enfermo. Y si es un esclavo que está enfermo, le podemos buscar síntomas o le podemos buscar signos. Y desde una estructura lo podemos encontrar, ¿no? Un signo es, por ejemplo, que desea escapar. Otro signo es que no le gusta ya obedecer a su amo. Un síntoma que él nos puede narrar es que esté enojado, esté inconforme y demás. Y con esto podremos sacar toda una medicina partiendo de principios científicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los presupuestos y esto de las visiones o las preconcepciones que tenemos. E inclusive sería muy interesante que revisáramos dentro del MD5, el Manual de Medicina de Enfermedades Psicológicas, cuántas de estas enfermedades en realidad son enfermedades y cuántas responden a una cuestión moral o a una cuestión meramente social, ¿ok? O también cuántas enfermedades a nivel biológico, cáncer, sida, cirrosis y demás, responden simplemente a un ámbito biológico o cuántas de ellas responden a un ámbito más social, el cual, si solamente nos quedamos hasta el nivel individuo, que es el nivel unidad biológica, se quedan invisibles. Les decía, una persona puede estar enferma por las condiciones laborales en las cuales el desempeño se desarrolla. No es lo mismo tener COVID en clase baja y tener que ir a trabajar y utilizar el metro atascado en la hora pico, a poderte contagiar de COVID en clase alta, donde puedes estar confinado en una villa, con plantas, con arbolitos, con un pasto, y aparte con un gran sistema médico y un sistema de alimentación, es diferente. Entonces los factores sociales también pueden ser muy relevantes para esta concepción. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo en próximas clases. Pregunta, ¿alguien se anima para exponer el capítulo número 3 o nadie se anima? Piensen, así como lo expuso Nelson. No. Ok. Muy bien, bueno, si nadie se anima a exponer el capítulo, lo escogemos. Saúl, te toca exponer el próximo capítulo. No, espérame. Ahorita estás en exámenes, ¿verdad, Saúl? Sí, ahorita no puedo, profe. Tienes razón, estás en exámenes, discúlpame. Bueno, si alguien quiere, me manda por favor por mensaje
Me dice, profe, yo expongo el capítulo 3. Si nadie se anima, pues ya me lo aviento yo y hacemos la discusión al final. Y pues bueno, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Porfa. Ya les puse en el grupo el cartel del seminario, ya está más bonito. Lo vamos a dejar desde el grupo Delfos porque, bueno, yo pertenezco al grupo Delfos junto con Nelson. Es filosofía aplicada, están totalmente invitados. Si quieren más información me avisan y los podemos invitar, pero es para tener más difusión. Entonces, porfa, si pueden compartir el cartel, se los voy a agradecer mucho. Muy bien, Victoria, te toca el próximo capítulo, el capítulo 3. Excelente, muchas gracias. Ahora, aparte de lo del cartel que pueden compartir, vayan pensando algún tema de exposición para alguna conferencia. Más o menos piénsenlo para dentro de 2 meses y medio, 3 meses, ¿ok? Que serían como las 27 horas. Para cerrar la primera fase del seminario, para cerrarla con una serie de conferencias. ¿Dónde las daríamos? Yo creo que las daríamos en Acatlán. ¿Y por qué en Acatlán? Porque ya saben que Acatlán nos va a dar una constancia de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, si no hay más dudas o preguntas, chicos, nos vemos la próxima sesión. Tengan un muy bonito fin de semana, bueno, cierre de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias, cuídese. Bye. Gracias, profe, nos vemos. Bye, cuídate, Saúl. Hasta luego. Bye. Profe, ¿cómo me salgo de aquí? No sé cómo salirme. Yo te saco, te quedas en esta ocasión en la escena postcrédito. Si están viendo esto, Saúl no sabe utilizar a mí. Cuídense mucho. Bye. Adiós, profe.